Buenas noches, buenos días, buenas tardes. El Todopoderoso derrama y fortalece bendiciones en nuestras vidas para ser bienaventurados. Ese gozo de la felicidad plena que es concedida solo por Dios. Soy Amaldi Ramírez y estos son los 9 pasos del hombre para ser perfecto. Para comenzar este segundo video de tu canal de salvación, vamos a orar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que debe ir en su orden, tal como está escrita la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad como en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, porque suyo es el poder, la gloria y el reino por los siglos de los siglos, Señor. Amén. La reflexión para este video está en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que el gran profeta dejó escrito en su libro, ¿verdad? Un personaje inspirado por Dios, inspirado en el Espíritu de Dios. Y es así como nos deja este gran texto, este gran versículo, en la cual todos y cada uno de nosotros, si buscamos, le pedimos al Dios Todopoderoso, Él nos va a responder a su manera y nos va a enseñar esas cosas grandes de las cuales nosotros a veces desconocemos y sabemos que existen. Y es así como nos ha llegado hasta este momento la palabra de Dios. A veces nosotros pedimos al Señor sabiduría y conocimiento y Él responde de gran manera, tal como yo lo hice en su momento, y le pedí que me dejara hablar de su verdad. Yo no quería andar predicando cosas que no supiera o que ignorara, pues es así como el Señor me ha enseñado y es lo que estoy tratando de enseñarle a ustedes. El contenido, el tema de este video es el origen del conocimiento. Y el objetivo es que el videoyente conozca el origen de este conocimiento y que puede tener acceso a tal información, además de que esté consciente que no es una línea de pensamiento o un dogma más. Eso es lo que estoy tratando de decirle a ustedes, amigo, compañero, hermano, videoyente, que no es nada inventado, no es una idea, no es una línea de pensamiento o dogma agregado a los que ya existen a través del mundo, sino que es algo que ha estado allí por mucho tiempo en la palabra de Dios, pero que nadie ha tenido esa visión y, ¿verdad?, ahondar más en la palabra para hacer estos descubrimientos. Es así como la letra, el texto lo hemos visto superficial, lineal, textual, por lo cual hemos estado hablando a veces cosas que no son, ¿verdad? Y no es un dogma más porque en realidad frases, vocablos, palabras que ya están y que se conocen en texto, pues no se va a agregar nada más, sino que solo es para reforzar el conocimiento, tales como la salvación, tales como la resurrección, la vida eterna. Todas esas frases, ¿verdad?, que ya están ahí dadas textualmente, pues no hay un dogma más que agregar. Estos son los 9 pasos del hombre para ser perfecto. Puedes darle like, puedes compartir, puedes suscribirte
a este tu canal de salvación para que tú seas una persona que pueda llevar ese mensaje a las personas que lo necesitan, que seas un mensajero más, que seas un vaso, un utensilio al servicio del Dios Todopoderoso, para que vayamos liberándonos de toda equivocación. Dijo el Señor en uno de sus textos que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Cuando se habla de verdad es conocimiento, el conocimiento nos libera de muchas cosas. Como la persona, digamos, analfabeta, que no tiene mucho conocimiento, vive atada a cosas que desconoce. Así es el ser humano, cuando desconoce de ciertas cosas, pues no se mantiene libre. Pero cuando ya conocemos, nos vamos liberando de muchas cosas. Así es el reino de los cielos, así es la palabra de Dios, así es el mundo cristiano. Mientras menos conocemos, estamos atados a muchas cosas. Mientras más conocemos, nos vamos liberando de muchas equivocaciones. La información que voy a darles a conocer en este video viene de mi propia experiencia de acercamiento a Dios. Jesucristo me ha llamado y me ha dado a conocer esta información. No pretendo crear una doctrina más, un dogma más. Solo deseo apegarme a lo ya constituido por Dios y ser un instrumento de ayuda a los hermanos no convertidos y a los creyentes, a fin de que crezcamos en amor, entre paréntesis, espiritualmente, que crezcamos espiritualmente, donde se pone de antemano todo lo que es el conocimiento en nuestra mente y que sepamos nosotros retener los impulsos de nuestra boca, del corazón y del cuerpo. Eso se le llama espiritualmente. Y es muy importante para la sana comprensión de la palabra de Dios, o sea, de las Sagradas Escrituras, de que toda persona humana conozca y sepa de la participación de las tres divinas personas, llámese Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estas tres personas tienen en todo lo que existe y lo conocido por el hombre. Todo se va confirmando, muchas cosas. Lo que vamos a ir haciendo es dándole su orden a las cosas de las cuales se hablan, de la palabra de Dios. Sencillamente deseo compartir con el oyente libre de dogmas, dárselos a conocer porque el Creador así lo quiere. De gracia recibisteis, dad de gracia, dice nuestro Señor. Es un mandato que nos ha dejado para que seamos multiplicadores de su palabra. Como les digo, tenemos que ser esas personas que llevemos el refuerzo a los cristianos, porque muchas veces predicamos y hablamos de situaciones de las cuales no conocemos. El Espíritu Santo nos lleva, nos impulsa a ser buscadores de la verdad y no a quedarnos solo con lo que oímos o con lo que aprendemos. Somos buenos a veces para desglosar un texto, pero más no sabemos su fundamento, cuál es. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere en cada uno de nosotros. Así que estos datos que Jehová me ha dado a conocer mientras he estado sirviéndole en los diferentes ministerios de una congregación, casi 8 años de cárcel, de 12 años de condena. Es allí donde nuestro Señor Jesucristo me llamó y es donde el Espíritu Santo me transformó, me enseñó, me guió y me preparó para llevarle a ustedes este mensaje. Un ser humano que es creyente de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser un conquistador, un buscador en todo momento. No nos debemos de quedar solo con lo que oímos, sino que ser buscadores
A eso nos llama nuestro Señor, que se avecinan días crueles, se avecinan días fuertes y tenemos que estar preparados para eso. Pido a nuestro Dios Todopoderoso que ilumine a cada lector con los dones de palabra de sabiduría y palabra de ciencia a través de su Espíritu Santo. Y sea Él quien guíe a su respuesta a esta información. La tergiversión del mensaje de Dios inicia mucho tiempo atrás, cuando se separaron los números del texto, cuando se enseñaron los números como ciencia separados del texto, así como también el haber cambiado de nombres a algunos libros de la Biblia. Así también se cambió el orden de los libros que forman la Biblia, más que todo en el Antiguo Testamento, en los primeros libros del 1 al 9. Los judíos dicen que la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia son la base de la religión, pues no es así. Nuestro Señor dejó algo completo. Los primeros 5 libros solo es una parte para que el ser humano pueda crecer espiritualmente, pero el complemento está en los demás 4 libros, en los primeros 9 libros de la Biblia hebrea. Allí es donde está todo el camino y así está estructurada la palabra de Dios desde el principio. La raza humana ha estado sumergida en un letargo espiritual a tal grado que nuestras conciencias han estado adormitadas, que muchas verdades que deberían acompañar a las escrituras han sido olvidadas o borradas por diversas situaciones, a tal grado que muchas religiones en el mundo dicen tener la verdad absoluta con respecto a su Dios. ¿Por qué? Porque la palabra se originó allá en la luna fértil, ¿verdad? Desde donde es Irak, creo que es Irán, Cisjordania, Líbano, Israel, parte de Egipto y de la península arábica. Es allí donde se originó todo, la vida. Es allí donde se originaron hubieron muchos iluminados, ¿verdad? Y a través de los tiempos esa información ha venido transformándose. Bien sabemos que los hijos de Noé se dividieron, se separaron de él y comenzaron a caminar por separado para un mejor porvenir. Can, Jafet, Set, ¿verdad? Uno supuestamente agarró para Europa, otro para África y otro que se quedó ahí. Entonces el conocimiento que Noé poseía de los patriarcas más antiguos, pues ese conocimiento fue dividido en cada uno de sus hijos y es allí donde el conocimiento se fue transformando a través de los tiempos, a tal grado que cada lugar tiene su religión, nacieron diferentes religiones, cada quien sigue a su Dios como sea, pero el origen es donde se creó la palabra de Dios. Ese es el origen de todo el conocimiento y es el que nos está llegando en este momento a cada uno de nosotros para que comencemos a enrumbar nuestra vida por el buen caminar. Mucho se habla en estos tiempos de un despertar donde se dice que tenemos que ser más humanos, del cambio de hombre a ser mejores humanos, pero una vez más, Dios está muchos pasos adelante que muchas corrientes de pensamiento espiritual y religioso. Unos hasta tratando de encontrarse con extraterrestres. Están porque hemos llegado a tiempo que la fe se ha perdido. Muchos dicen que los extraterrestres van a venir y nos van a levantar. Pero el pensamiento no nos alcanza. A veces, ¿verdad? La ignorancia, a veces el desconocimiento nos hace perder esa fe.
y buscar lo más fácil, lo más fácil. Esa línea de pensamiento de los extraterrestres, ¿verdad? No, la gente no quiere poner a la disposición de nuestro Dios su cuerpo, porque lo más fácil es creer que un extraterrestre se lo va a llevar así nomás. Entonces, el hombre está cayendo en un error. Y es allí donde nuestro Dios a través de su palabra se ha adelantado para que en este momento busquemos ese crecimiento espiritual y sepamos que lo material con lo espiritual no tiene nada que ver. Ellos tendrán inteligencia, tendrán gran tecnología, pero debemos de saber que una nave, un extraterrestre, se desplaza a grandes velocidades, pero no deja de ser materia. Y un espíritu sí se desplaza a grandes velocidades, pero en espíritu. Tal como Jesucristo se desplazó después que resucitó, estuvo en lugares de Israel y se desplazaba a grandes velocidades, pues así es como Él quiere que añoremos ser. Así que, amigo, hermano, te invito a que nos sometamos a lo que es la palabra de Dios. Es momento de ir más allá de lo que vemos y sabemos. El texto solo nos enseña una parte del todo a través de la intuición. Ese texto en el cual nosotros leemos en la palabra de Dios sí nos da el cerebro, está capacitado a través de la experiencia en dar una respuesta a lo que va leyendo. A eso se le llama intuición. Más con el impulso del Espíritu Santo nos da un cierto porcentaje de sabiduría y conocimiento. Eso es lo que sabemos los cristianos hasta este momento. Pero hoy nos apoyaremos en los números. ¿En cuáles números? Sí, en esos números que acompañan a cada texto en las Sagradas Escrituras. Ese número que está a la par no está por gusto. La palabra sí se hizo, ¿verdad? Claro, en el hebreo, en el hebreo antiguo o en el arameo, ¿verdad? Que se escribió la palabra de Dios. Cada texto, cada vocablo tiene su orden. Claro, en aquellos tiempos ellos no usaban números, pero sí se sabe que la misma letra tenía un valor numérico. Y es así como cuando se traduce, se translitera la palabra de Dios, ese número se ha venido manteniendo. Claro, nuestro Dios Todopoderoso tocando a las personas para que ese número se mantenga y logremos nosotros descubrir cómo es que está escrita la palabra de Dios. Porque tal vez pensemos que Moisés, ¿verdad? Quien se le dio ese conocimiento, tenía un nivel espiritual muy grande, pero no dejaba de ser humano. Y esa parte, lo que lo hacía a él ser humano, es igual que nosotros. Tenía mente, boca, corazón y cuerpo. Y eso es lo que a nosotros nos da la igualdad para que nosotros podamos y hagamos cosas de las cuales nosotros no tenemos, no sabíamos. El Señor nos prepara porque Él es el único que da todo el conocimiento. Entonces decimos que Moisés escribió esto y nos hace inalcanzable la manera como se escribió la palabra de Dios. Pues déjame decirte que pongamos la barba en remojo porque los tiempos de la venida de nuestro Señor se están acercando y al final de los tiempos se va a revelar todo. Pues allí es donde debemos de poner toda nuestra mente, porque las cosas se nos están revelando. Y es así como Él nos ha dado que conozcamos la forma en que se ha escrito la palabra de Dios. Te invito, amigo, hermano, videoyente, a que nos sometamos
la palabra de Dios, a que le demos like, a que nos suscribamos y aprendamos cómo está escrita la palabra de Dios. Dijimos que los números acompañan al texto. Sabemos que la matemática nos da una lógica. Esa lógica no varía y la intuición nos da otro, pero que eso está acompañado de la lógica. Al unir la intuición con la lógica nos da una super verdad. Y es allí donde quiero que sepamos a dónde vamos y a dónde estamos. Este conocimiento no es inventado. Este conocimiento no es soplado por otras líneas de pensamiento. Esto está ahí escrito en la palabra de Dios, pero no ha sido descubierto hasta este momento. Así que estos números acompañan a cada texto en las Sagradas Escrituras, el orden de los libros según la Biblia hebrea, los capítulos y versículos. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para que tomemos conciencia de cuál ha sido el verdadero plan de Dios y cómo está escrito. El lugar del hombre natural en el plan de Dios, el camino de crecimiento espiritual, su orden, palabras y valores que tienen su verdadero orden con respecto al crecimiento espiritual. Para que sepamos en qué lugar está la salvación, los juicios, la resurrección, la vida eterna. Y ahí está calcado, ahí está remarcado en la palabra de Dios. Por eso conoceremos un poco de sabiduría e historia tanto hebrea como griega, pero no la teología de las que le hablaba, sino en parte de la filosofía. ¿Por qué? Porque les estaba hablando de la intuición, la respuesta que el cerebro da a través de la experiencia con respecto a lo que se está leyendo. Y la lógica que confirma a ese texto la verdad que dice la intuición y hace una super verdad. Vocablos como esos de filosofía estaremos viendo y de otras civilizaciones para saber cómo se ha venido manipulando la Biblia. Los líderes espirituales se dicen ellos mismos que son iluminados, pero solo se han quedado con el nombramiento. Cuando se estudia teología en cualquier instituto bíblico en el mundo, a los alumnos se les comienza a inculcar que el estudio de las Sagradas Escrituras es apoyándose con materias de origen griego, como la hermenéutica, la que hace más daño en la conciencia del ser humano, la homilética, la numerología griega y muchas otras, las cuales en realidad tienes que saber que algo que ha sido creado allá en el Medio Oriente, como es la palabra de Dios, ¿cómo es que nos hemos puesto a estudiar con materias griegas en los cuales a gran distancia, ¿verdad? Los griegos tenían este conocimiento para estudiar su literatura, no así la palabra de Dios. Y tú lo sabes, pastor, tú lo sabes, predicador, tú lo sabes, cristiano, de lo que te estoy hablando, y así hemos seguido haciendo durante mucho tiempo. No nos hemos sometido a la palabra de Dios para descubrir estas verdades. Y eso nos tiene atados, nos tiene equivocados. Así que la palabra de Dios nos indica entonces que la conciencia del ser humano ha estado dormida y alejada de la verdad por muchos años. La palabra de Dios nos invita a que despertemos ya. Porque mucho se ha dicho de que íbamos a entrar a un despertar desde 2012, porque los mayas habían dejado escrito que el Bactum, los astrólogos, estos que buscan el horóscopo, estudiosos del horóscopo, decían que la 12ª casa se
iba a terminar en estos días, en estos años, que no había una 13ª casa, porque íbamos a entrar a un momento de despertar, un momento de ser más humanos. Pero una vez más, Dios dando muchos pasos adelante de cada línea de pensamiento humano y diciendo: aquí estoy. Es el momento para que despertemos. Él nos da un orden establecido en su palabra para que el hombre esté atento a los días que se avecinan. Videos, dale like, suscríbete, comparte. Soy Amaldi Ramírez. Estos son los 9 pasos del hombre para ser perfecto. Bendiciones y hasta pronto.